Un saludo, estimados estudiantes. Vamos a dar el último tema correspondiente a nuestro módulo de fisiología, que es fisiología respiratoria, para el cual vamos a recordar un poco de anatomía. No hemos llevado todavía en anatomía, pero sí vamos a recordar un poquito algunos puntos claves. Las vías aéreas hemos dicho que se van a dividir en dos partes. Bueno, no hemos dicho, estamos diciendo ahora. Estamos recordando en todo caso. Las vías aéreas superiores, las vías aéreas inferiores, ¿no? La vía respiratoria, como dice nuestro dibujo. Las vías respiratorias superiores, que empiezan en la cavidad nasal, siguen a la faringe, entran en contacto con la laringe, y la vía respiratoria inferior, que es a partir de la tráquea, los bronquios principales, que se van a ir dividiendo en los broncos lobares, luego bronquios segmentarios, ¿no? Hasta llegar a los alvéolos y los pulmones. Esta división es lo que me interesa que recordemos, que va a ser de la pregunta del examen. La vía respiratoria superior termina en la laringe. La vía respiratoria inferior empieza en la tráquea. Este límite es el que interesa que se recuerden. Si nos vamos un poco a ver el segmento en el atlas, vemos por aquí, ¿no? El inicio de la vía aérea siempre se dice que corresponde a las cavidades nasales, ¿verdad? Ahí los cartílagos los vamos quitando, la cavidad nasal. Pero también sabemos que tenemos contacto con la boca, ¿no? Por la boca también ingresa el aire. Entonces esta es la cavidad oral, la cavidad nasal, que la esconderemos nomás. Aquí nos recordamos algunas estructuras, ¿no? El único hueso impar de la cara, que habíamos dicho que es el pómer. Aquí hay el cartílago o tabique. Este es el tabique de la nariz, que también lo quitamos. Aquí hay el que también, que es la lámina perpendicular del etmoides, que también forman parte del tabique nasal. Aquí, ¿verdad? Los huesos nasales. Bueno, aquí podemos ver, está la cavidad oral. Nos desharemos un ratito del maxilar, la boca, la nariz, ¿verdad? El paladar. Aquí está la úvula, es lo que todos vemos, ¿no? Cuando abrimos la boca, en la entrada precisamente de la cavidad oral. Como vemos aquí está. Aquí tenemos la faringe en la porción oral, nasal, la nasofaringe, el paladar blando, la boca y la orofaringe, naso y orofaringe, la faringe. Aquí está, ¿ven? Ingresamos ya sea por la nariz, la cavidad nasal, o por la cavidad oral, y entramos aquí. Esta es la conexión que tenemos entre la nariz y la boca, ¿verdad? La oro y la nasofaringe, como vemos aquí. ¿Sí? Ahora, sabemos que esta faringe va a estar conectada ¿con quién? Con el tracto digestivo. Por aquí se va a ir hacia dónde, hacia el esófago, que es lo que veremos luego en el módulo de anatomía 2, Dios mediante. Se va a ir hacia el esófago, pero por adelante se va a conectar con la tráquea, ¿verdad? Con la tráquea, mediante algunas estructuras que debemos acordarnos. Ahí está, se conecta con la tráquea, y aquí está la epiglotis, ¿sí?
que es esa estructura que se abre y se cierra cuando hablamos, y donde se entra a veces la comida cuando comemos hablando, y ahí es donde nos atoramos. A partir de ahí empieza la tráquea. Y va ahí, como vemos, hasta conectarse a los pulmones a través de la división de los bronquios principales, que se van ramificando y vamos a ver en la parte de anatomía, Dios mediante. Bien, entonces nos queda acordarnos de la división, nos queda acordarnos de los límites de las vías aéreas. Vamos a entrar a algunos conceptos importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de oxigenación, decimos que el oxígeno es un gas transparente, inodoro, que constituye el 21% del aire que respiramos. Oigan, ese 21 no se van a olvidar, no, es la fracción inspiratoria. El 21% es oxígeno, ¿sí? Porque no todo lo que ingresa a nuestros pulmones es oxígeno, como podemos ver. Existen también otro tipo de gases. Bien. Es necesario para el funcionamiento de las células vivas y su ausencia provoca muerte de células, tejidos y organismos. Eso está por demás decir, ¿no? Hemos hablado de que todos los órganos reciben su energía a través del metabolismo del oxígeno por los organelos, en especial la mitocondria, las mitocondrias. ¿Qué otros detalles? La alteración de la función del sistema afecta a nuestra capacidad de respirar, transportar gases y participar en las actividades cotidianas. Eso está por demás, ¿no? La persona que no respira bien, no vive bien, no funciona bien, no puede trabajar, no puede nada. Existen enfermedades bastante graves, sobre todo del tipo inmunológico, ¿no? Como es la fibrosis pulmonar idiopática, en la que prácticamente los pulmones se empiezan a endurar, prácticamente se llenan de un tejido que transforma los pulmones en unos órganos incapaces de distenderse, de llenarse y de botar oxígeno. Es bastante grave. La persona poco a poco, digamos que se va ahogando. Muy serio. El proceso de respiración. Cuando hablamos del proceso de respiración nos vamos a acordar de tres componentes. Para el examen vamos a preguntar alguno de los tres. Ventilación pulmonar o respiración. ¿Qué es eso? Simple, movimiento de aire entre la atmósfera y los alvéolos de los pulmones cuando inhalamos y exhalamos. Esa es la respiración, básicamente, el movimiento de aire que está en la atmósfera, en el medio ambiente, se entran hasta los alvéolos, lo inhalamos y exhalamos. Lo que entra y se sale del medio ambiente o atmósfera a los alvéolos, entra y se sale. Ese es el primer componente. Cuando hablo del segundo componente, yo hablo del intercambio de gases, y eso hemos visto en la parte de circulatorio, que es la difusión del oxígeno y el CO2 entre los alvéolos y los capilares pulmonares. El segundo componente importante. Hemos mencionado la ventilación o respiración y ahora hablamos del intercambio de gases, ¿verdad? El otro componente, que es el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y del CO2 desde los tejidos hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque en los pulmones se oxigena la sangre y desde ahí se va a los tejidos. Y de los pulmones se bota el CO2, de modo que los tejidos los mandan ahí y desde ahí tienen que ser expulsados hacia el medio ambiente. Tienen que ser sacados, ¿verdad? Perfectamente. Bien. ¿Qué más vamos a mencionar? Bien, aquí vemos el esquema, ¿no? De lo que hemos hablado básicamente, la hematosis. Ojo que prohibido olvidarse de esa palabra, prohibido olvidarse de ese proceso. Si bien dicen que está mal, que el término hematosis más que todo etimológicamente puede significar enfermedad pulmonar, es el término con el que conocemos. Aquí está, vemos un alvéolo, como globito,
y aquí tenemos un capilar, en donde, ¿qué es lo que ocurre? Intercambio, ¿no? Del capilar se salen las moléculas de CO2 y se entran las moléculas de oxígeno para que a través de los glóbulos rojos transporten. ¿Sí? Viene el CO2 que se tiene que ir y entra el oxígeno para que los tejidos se oxigenen. Aquí está, ¿verdad? Aquí está un poquito más detallado desde la arteria pulmonar hacia la vena pulmonar, que estamos hablando de la circulación menor, ¿verdad? La circulación menor, en donde los capilares van a transportar. Primero dejan el CO2 y luego llevan el oxígeno, que es el tipo de circulación que hay a ese nivel. Ahí está, otros componentes que tenemos, ¿verdad? Aquí, dentro del alveolo. Ahí está. El aire sobre todo, oxígeno y dióxido de carbono. Cuando hablamos de la ventilación pulmonar hay algunas pautas que no hay que olvidarse. La ventilación de los pulmones se consigue mediante el acto de la respiración. ¿Ya? La inspiración constituye la inhalación y la expiración la exhalación cuando el aire se sale. Sencillo, ¿no? No podemos irnos a términos tan básicos tampoco, o detenernos en ellos. Inspirar, inhalar, exhalar es expulsar. Ahora, la ventilación adecuada depende de varios factores. Este acto de ventilar, este acto de respirar va a depender de qué sobre todo. Primero, las vías respiratorias libres. Por sentido común, si yo tengo las vías respiratorias tapadas, no voy a respirar bien. Como cuando nos pasa en alguna enfermedad o alguna patología respiratoria, en una infección respiratoria aguda, por ejemplo, en donde tenemos, ¿verdad?, la secreción, la rinorrea, que a veces es abundante e impide que el paso del aire sea normal por la cavidad nasal. Entonces las vías respiratorias tienen que quedar libres. El sistema nervioso central y un centro respiratorio intacto, que ya vamos a ver también más adelante, que son quienes regulan la frecuencia de la respiración, quienes regulan la función normal de la respiración a nivel del nervioso central y un centro respiratorio. La cavidad torácica intacta, capaz de expandirse y contraerse. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos algún traumatismo a nivel costal? Por ejemplo, la persona que se ha fracturado las costillas o que ha tenido alguna lesión, el solo hecho de respirar le duele. O sencillamente no puede hacerlo con normalidad. Entonces la respiración viene a entrar en parámetros que salen de lo normal. La distensibilidad y retracción pulmonar adecuadas. Como había mencionado, los pulmones tienen que tener esa capacidad elástica de poderse distender y luego retraer para que entre y salga adecuadamente el oxígeno a modo de un ventilador, ¿verdad? Como en el caso de la enfermedad que les había mencionado a nivel inmunológico. Si hay una fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, los pulmones cambian su tejido normal elástico por uno que es duro y no puede hacerse esta distensión y retracción adecuadamente. Aquí, como podemos ver en nuestro esquema, los músculos intercostales se contraen en la inspiración, es decir, se aprietan, y en la expiración, cuando se bota el aire, se van a relajar. Cuando se mete el aire, las costillas tienden a elevarse, y cuando se saca, se va. El diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo en la inspiración. Ese músculo en forma de paraguas que hemos dicho que está en la parte inferior de los pulmones, en la parte inferior del corazón. Entonces va a contraer y jala los pulmones hacia abajo, ¿verdad? En cambio, cuando se suelta el aire, se va a relajar. Y por sentido común, porque esto no es gran ciencia, la caja torácica aumenta de volumen, se ensancha cuando ingresa el aire.
y la caja torácica disminuye de volumen cuando se sale el aire. Eso es cuestión de sentido común. En la inspiración el aire entra en los pulmones y en la expiración el aire se sale. Es el tipo de parámetros que tenemos que acordarnos, ¿verdad? Bien. Los centros respiratorios en el bulbo raquídeo, en la protuberancia, en el tronco del encéfalo, controlan la respiración. Vamos a tratar de acordarnos anatómicamente en dónde se encuentran estos centros respiratorios, ¿no? Bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco del encéfalo. Ahorita vamos a ver un esquema. La presión intrapleural, quiere decir en la cavidad pleural que rodea los pulmones, ¿verdad? Siempre es ligeramente negativa con la presión atmosférica, es decir, va a ser inferior. Esta presión, o mejor dicho, esta presión, nos acordamos que es negativa. Es esencial porque crea la aspiración que mantiene la pleura visceral y la pleura parietal juntas a medida que la caja torácica se expande y se contrae, ¿no? Esta es la parte. Aspiración. Cuando hablamos de presión negativa. Aspira, ¿verdad? Ahora, la presión de dentro del pulmón siempre va a ser igual a la presión atmosférica. Son parámetros que tenemos que acordarnos y no darle mucha vuelta. Dentro del pulmón la presión es igual a la presión atmosférica. En los adultos se inspiran y expiran como 500 mililitros de aire en la respiración. Y eso es el volumen corriente. Un concepto que vamos a preguntar en el examen. El volumen corriente tiene un valor aproximadamente de 500 mililitros, que es en cada respiración, ¿verdad? 500 mililitros de aire, porque el aire se mide en medidas de capacidad. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver los centros respiratorios. Como habíamos dicho, dónde se encuentran, ¿no? El centro neumotáxico y el centro apnéusico. Aquí están, como podemos ver. ¿Qué es lo que pasa cuando hay traumatismo? Sobre todo los TEC. Una lesión a este nivel va a hacer que la persona no pueda respirar bien. Y es en donde se tienen que intubar, en donde se tiene que poner al ventilador artificial, y ya estamos hablando de sobre todo las terapias intensivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos centros respiratorios, como dicen aquí, tienen que hacer una función de regular la frecuencia, la cantidad de las respiraciones, ¿verdad? Bien. Otro esquema en donde vemos la diferencia entre inspiración y expiración, que el aire entra, el aire sale, los músculos abren el tórax, relajan el tórax, se contrae el diafragma, se relaja. Sencillo, ¿no? Tampoco lleguemos a cosas tan básicas, pero digamos que una de las características de la inspiración es tal, una de la expiración es tal. Las cosas más importantes debemos aprender. Aquí el surfactante pulmonar, hemos visto en embriología, ¿no? La formación de esta sustancia tan importante que le da la capacidad al pulmón de poder respirar, de recibir y sacar el oxígeno. En otras palabras, la maduración pulmonar para que se adapte el nuevo ser hacia la vida, tenga autonomía respiratoria. Entonces la distensibilidad pulmonar, es decir, esa capacidad de expandirse o de estirarse, tiene un papel significativo en la facilidad de la ventilación desde el nacimiento, ¿no? Esa elasticidad del pulmón, desde que nacemos, es importante para que nos adaptemos a la vida. Otro concepto, la recuperación pulmonar, es la tendencia de los pulmones a colapsarse alejándose de la pared torácica, ¿verdad? La tendencia a colapsarse, alejándose de la pared
torácica, ¿no? Uno que se expande, se estira, y el otro que se aleja de la pared torácica, vale decir que se empiezan a achicar, ¿no? Se quieren volver más pequeños. Así como la distensibilidad pulmonar es necesaria para la inspiración, la recuperación es para la expiración, ¿verdad? Las dos tendencias, tanto de estirarse como de contraerse, de distenderse, ¿verdad? Como de contraerse, como habíamos dicho, ¿no? De relajarse. Bien, ahora, el surfactante hemos dicho que es lipoproteína, que para que un feto se considera maduro, con los pulmones maduros, para poder respirar, tiene que producirse. La producen las células alveolares, actúa como un detergente, reduciendo la tensión superficial del líquido alveolar, ¿no? Como que va limpiando y reduce la tensión superficial. Sin esto, la expansión es más difícil y los pulmones sí se colapsan. Como hemos dicho, sí se van a achicar, sí se van a contraer y van a producir la incapacidad de respirar. En este caso son fetos que no pueden adaptarse a la vida y pueden hasta morir. Por lo que si nacen tan prematuramente tienen que entrar a terapia intensiva neonatal para que mediante las máquinas, los respiradores artificiales, se les trate de mantener con vida y a través de la terapia farmacológica inducir a la maduración pulmonar. El intercambio de gas en los alvéolos, como ya me hemos dicho en el esquema, podemos ver aquí, es un alvéolo y aquí están los capilares, ¿no? Es un esquema. El aire que sale, el aire que entra. Y aquí hay unos parámetros interesantes. El aire atmosférico con un aproximado de 150 milímetros de oxígeno y 0.23 de CO2, el rato que se ingresa. En el que sale es más o menos un 120 de oxígeno y 27 de CO2. Hay una diferencia que hay, ¿verdad? Con lo que está entrando. Si podemos ver bien, tanto al meter, al sacar, va a salir oxígeno en ciertas cantidades, también CO2, pero con una diferencia marcada en cuanto a lo que entra con lo que sale, ¿verdad? Y aquí como aire alveolar vemos que hay unos 100 milímetros de oxígeno, un CO2 de 40 milímetros. Bien, entonces dice, después de ventilar los alvéolos, la segunda fase del proceso respiratorio empieza la difusión del oxígeno desde los alvéolos y hacia los vasos sanguíneos pulmonares, ¿no? Como habíamos dicho. En la segunda fase se va el oxígeno desde los alvéolos y hacia los vasos sanguíneos, ¿sí? Como vemos aquí, cómo entra el CO2 para expulsarse, y aquí viene el oxígeno y se va a través de, que habíamos dicho, el corazón izquierdo, la aurícula y el ventrículo izquierdos, para que a través de la aorta se vaya a los tejidos del cuerpo. No debemos olvidarnos ni tener mucho problema con estos valores, pero siempre acordarnos que a nivel alveolar hay este intercambio, tanto de salida del CO2 como de entrada del oxígeno, que es lo que llamamos la difusión de los gases. Que la difusión es el movimiento, como habíamos dicho, los gases o de otras partículas, desde el área de mayor presión a otra de menor presión. No nos compliquemos tanto con la presión, pero sí necesitamos saber movimiento de los gases o de otras partículas, pero nosotros estamos hablando del oxígeno sobre todo. ¿Qué más? Estos son algunos conceptos que nos interesa que sepamos, pero no profundicemos tanto, ¿no? La presión parcial del oxígeno. Estos son parámetros que se miran en gasometría, sobre todo cuando se toman las gasometrías, ¿verdad?
Dice que en los alvéolos es de 100 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial en la sangre venosa de las arterias pulmonares es de unos 60. Entonces se igualan con rapidez, de manera que la presión de oxígeno también alcanza los 100 milímetros de mercurio. Digamos que es una constante, ¿no? 100. Pero ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Que entra en los capilares pulmonares, la presión parcial es alrededor de 45. ¿Verdad? Mientras que de los alvéolos tiene una presión en torno a 40. Ahora, un detalle que vamos a tomar en cuenta. Estos valores están bien, digamos, para aquí. Cuando hablamos de la altura, si hablamos de los lugares de altura, como es lo que pasa con La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, estos valores tienden a desviarse un poco más. ¿Por qué? Porque sabemos que la presión del oxígeno va a disminuir. En otras palabras, como que hay menor concentración de aire en la altura. Y eso debemos tomar muy en cuenta si en algún determinado momento vamos a trabajar en alguna ciudad que esté en esas condiciones. El dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia los alvéolos y de ahí se va con el aire expirado. Esto como sentido común les vuelvo a decir, no es gran ciencia. De la vena se difunde al alvéolo y se va con el aire expirado. Se expulsa, ¿no? Bien. Transporte del oxígeno y del dióxido de carbono. Este oxígeno debe ser transportado desde los pulmones hasta los tejidos. Y el dióxido desde los tejidos de vuelta hacia los pulmones para que se vaya afuera, para que se vaya al medio ambiente, ¿no? Es el proceso que realizamos a lo largo de toda nuestra vida. Esta mayor parte del oxígeno, casi el 97%, se va a combinar con la hemoglobina, el pigmento rojo que transforma el oxígeno. ¿En dónde? En los glóbulos rojos o eritrocitos. Y se va hacia los tejidos en forma de ¿qué? Oxihemoglobina. Oxihemoglobina. La hemoglobina con el oxígeno. ¿Sí? Oxihemoglobina. Esa es la forma en que se mueve el oxígeno dentro del glóbulo rojo, combinado con la hemoglobina. Ese resto, ese 3%, se va a disolver, pero también se va a ir a través del plasma y en otras células, es decir, tampoco se pierde, ese 3% se va a ir, digamos, como no ha entrado a algún glóbulo, se ha ido por ahí, alguna molécula dentro del plasma, la parte líquida de la sangre se va, ¿no? Y dice incluso en otras células, bueno, hay otras células también en la sangre, ¿no? Que se lo pueden llevar, pero nos interesa que este 97% no recordemos. ¿Qué más? Hay factores que afectan el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos. ¿Cómo qué? El gasto cardíaco, un término que ya habíamos visto. Cualquier afección patológica disminuye el gasto cardíaco, como el daño del músculo cardíaco, de un corazón afectado. Podríamos decir que ha habido un infarto previo. Entonces el músculo cardíaco sabemos que le quedan como algunas cicatrices y no va a funcionar normalmente, ¿verdad? ¿Qué pasa también con la pérdida de sangre, mezcla de sangre en los vasos sanguíneos periféricos? Sabemos que cuando hay hemorragia, hemos dicho, afecta al gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que pasa por el corazón por minuto disminuye y para compensar eso el corazón tiene que latir más fuerte. Por ende, la entrega de oxígeno y la sacada del dióxido de carbono van a tener afecciones, ¿verdad? Bien, entonces, decimos que disminuye la cantidad cuando hay ese tipo de problemas del oxígeno liberado hacia los tejidos. Entonces, el número de eritrocitos de los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que pasa? Si estos glóbulos rojos también en cantidad se afectan,
por ende disminuye el hematocrito, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque son las células que transportan el oxígeno. Y si por alguna razón disminuyen, vamos a tener problemas de transporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? El ejercicio, la cantidad de actividad física que realicemos, va a haber una demanda aumentada de oxígeno para formar energía, entonces vamos a empezar a tener una descompensación en la entrega de oxígeno a los demás órganos. Es lo que ocurre, ¿no? Que decimos, ¿por qué no hacer ejercicio después de las comidas, por ejemplo? Hemos ingerido alimentos, en el tracto digestivo se está haciendo el metabolismo de lo que hemos comido, ¿verdad? Entonces hay una concentración de energía, hay una circulación aumentada a nivel del tracto digestivo para poder mantener los órganos vitales en funcionamiento. Entonces la actividad física no puede ser en ese momento elevada porque descompensamos a nivel cerebral y de otros órganos, dado que está ocupada una buena cantidad de sangre en la digestión. Entonces eso es lo que ocurre en el ejercicio. Bien. Ahora, este dióxido de carbono producido continuamente en los procesos de metabolismo celular se transporta desde la célula hacia los pulmones de tres formas. Ojo. La mayoría, como el 65%, se va en los eritrocitos. ¿En qué forma? De bicarbonato. Es un componente importante del sistema tampón de bicarbonatos. Es un sistema compensador para que no haya acidosis, ¿verdad? Eso en la parte de fisiopatología. Una cantidad moderada de este dióxido de carbono se combina con la hemoglobina en forma de carbohemoglobina, ¿sí? O carbaminohemoglobina para su transporte, que es otro de los componentes, ¿no? Una era la oxihemoglobina y este es la carbohemoglobina. Y una cantidad menor, el 5%, se va en el plasma también, ¿sí? Pero como ácido carbónico, ¿verdad? El ácido carbónico, que por química básica sabemos que resulta de la unión del dióxido de carbono con el agua. Y aquí recordando, en azul, como habíamos dicho, que se viene la sangre ya sin oxígeno, que está más rica en dióxido de carbono, y en rojo la sangre oxigenada, que parte del corazón izquierdo. Esta regulación respiratoria, como habíamos mencionado ya antes, se va a dar en unos centros respiratorios que tenemos dentro del encéfalo. Incluye controles tanto nerviosos como químicos para mantener las concentraciones de oxígeno, ¿verdad? Y de iones hidrógeno en los líquidos corporales. Y aquí vamos a hablar, digamos, del centro neumotáxico, que está en la protuberancia, en verde. ¿Y qué es lo que va a hacer ese centro neumotáxico? Antagoniza el centro apnéusico e inhibe la inspiración. El centro apnéusico, que también está en la protuberancia, induce la respiración con la estimulación de neuronas del tipo 1. Y ahí está el centro del ritmo, que se encuentra en el bulbo raquídeo, que controla de manera directa la respiración. Dos neuronas que estimulan durante la inspiración, la 1, que es las neuronas I de inspiración y las neuronas E de expiración. Bien, entonces no eran neuronas 1, sino neuronas I de inspiración, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, ¿qué es lo que ocurre? Como habíamos dicho, si tenemos un traumatismo encefalocraniano importante, al menos que demanda alta energía, si tenemos una lesión a este nivel, al menos si el accidente ha comprometido la región occipital, cervical, vamos a tener problemas de respiración. Y si eso no se corrige, la persona lastimosamente va a morir.
Es el tipo de lugares que quedan afectados en aquellos que muchas veces ya no tienen control de la respiración y están conectados a una máquina ventilatoria de manera permanente, en donde, como se dice, se tienen que desconectar para ya dejarlos descansar, porque es irreversible el daño que ha habido y este centro respiratorio sencillamente ya no funciona. Cuando hablamos de algunos detalles más, ¿no? Está formado por varios grupos de neuronas del bulbo raquídeo y en la protuberancia. Ya habíamos mencionado quiénes son, veamos una aclaración. Ahora, entre los factores que afectan la respiración, la función respiratoria, obviamente que está la edad. En el nacimiento hay cambios importantes. Los pulmones que están llenos de líquido, porque estamos dentro del vientre de la mamá, en el vientre materno, ¿no? Estamos con el líquido amniótico. Es lo que está entrando a los pulmones, no está entrando oxígeno como habíamos dicho, ¿no? Entonces al nacer eso vacía. Y está la presión de CO2, del dióxido de carbono, aumenta. Entonces el recién nacido hace su primera respiración, su insuflación máxima a las 2 semanas de edad, ¿sí? Esta es una pregunta del examen que tienen que acordarse. La primera respiración con insuflación máxima se va a dar a las 2 semanas de edad. No es cuando nacemos y lloramos, o como antes era, daba la palmada el médico y se lloraba por primera vez, no. A las 2 semanas de nacido. Bien. Ahora, durante el envejecimiento que afecta el aparato respiratorio de los ancianos, son especialmente importantes si el sistema está comprometido por alteraciones. ¿Qué es lo que pasa en los de la tercera edad? Siempre van a haber tendencias a las infecciones. También hay estrés físico, emocional, cirugías, anestesias, otros procedimientos que alteran la función respiratoria y ya no la van a hacer con normalidad. Otro factor, el medio ambiente. Hemos hablado de la altitud, calor, frío, contaminación, que afecta a la oxigenación. Si el lugar está muy contaminado, más estamos inhalando gases de desecho que oxígeno. Y cuanto mayor es la altitud, menor es la presión de oxígeno que habíamos dicho. Entonces la frecuencia respiratoria trata de compensar, se respira más rápido y el corazón tiende a funcionar más rápido, la respiración se hace más profunda, entonces los mecanismos de compensación se activan y es un factor que ha afectado obviamente. El estilo de vida, la persona que hace ejercicio, hace actividad física, incrementa pues la respiración, ¿no? Y el suministro de oxígeno en el cuerpo, que eso es muy positivo, porque aparte de que se está con ello quemando grasas y otro tipo de desechos, se está consiguiendo una buena salud a nivel cardiopulmonar. En cambio, quien es sedentario no tiene esa expansión alveolar necesaria y de los patrones de respiración profunda que sí realizan una actividad. Entonces, cuando ya llegan a mayores, los problemas son más notorios. El estado de salud es otro factor. Si hay alguien con una enfermedad del aparato respiratorio, obviamente pues le va a afectar negativamente a la oxigenación de la sangre. Hay medicamentos que disminuyen la frecuencia y profundidad de las respiraciones. Obviamente es muy importante tomar en cuenta esto, porque si es que la medicación que se da no se toma en cuenta que puede reducir el patrón de respiración, podemos empezar a tener problemas de ventilación. El estrés, los factores estresantes, respuestas psicológicas, fisiológicas afectan también. Como es en el caso de que estamos desesperados, de que entramos en una situación, ¿no?, de ansiedad, y ya puede haber hiperventilación. Afecciones
digamos, ¿no? Alteraciones de la función respiratoria, las afecciones, el movimiento del aire hacia o desde los pulmones, la difusión del oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares pulmonares, y el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la sangre hacia y desde las células de los tejidos. Habíamos mencionado, ¿no? Esto más que todo se refiere a cuando hay afecciones que hacen que esto no se haga con normalidad, es que tenemos problemas. Por ejemplo, el movimiento del aire hacia o desde los pulmones, las alteraciones de los patrones respiratorios, es decir, la forma en que entra y sale el aire, desde el aire hacia o desde los pulmones. La obstrucción total o parcial de las vías respiratorias, que lo habíamos dicho en un principio, si hay un cuerpo extraño, si es que hay un fluido o algo y no deja pasar el oxígeno de manera normal, hay una alteración respiratoria. Y la hipoxia, que es una reducción en la oxigenación, en la ventilación pulmonar, que se debe a varios de estos factores. Alteración de los patrones, puede haber una obstrucción o puede haber una incapacidad de expandirse, de contraerse adecuadamente de los pulmones, ¿sí? El término patrón respiratorio es la frecuencia, volumen, ritmo y facilidad o esfuerzo de la respiración. Y quiero que nos acordemos bien de los términos que vienen. La eupnea, siempre cuando hablemos de EU vamos a tratar de referirnos a lo que consideramos normal. Una eupnea es una respiración normal, tranquila, rítmica y natural. La taquipnea, que taqui también viene de aceleración, aparece en caso de fiebre, acidosis metabólica, dolor, hipercapnia, hipoxemia, son factores. La bradipnea, que es la disminución en la frecuencia, como en fármacos importantes como la morfina, ¿sí? O cuando hay alcalosis metabólica, aumento de la presión intracraneal en lesiones cerebrales, ¿verdad? Es importante eso, que la persona que tiene un TEC, alguien que ha sufrido un accidente, empieza a tener una bradipnea, puede ser una señal de que ha tenido una presión intracraneal aumentada, que está teniendo una presión intracraneal aumentada, en el caso de los derrames cerebrales, por ejemplo, o alguna lesión importante de los centros respiratorios. Cuando hablamos de apnea, hablamos directamente del cese de la respiración. Cuando decimos la persona no puede respirar o se detuvo la respiración. Cuando hablamos de ortopnea, es incapacidad de respirar en posición vertical. ¿Sí? Estamos hablando de la persona que se para. O inclusive está sentada, ¿no? Tiene que estar recostada, ¿no? Ahí recién, el momento en que se eleva de la posición de recostado, ¿no? En posición en algún decúbito, como en el decúbito dorsal, al querer ponerse en bipedestación, tiene ese problema, la ortopnea. La disnea, que es la respiración difícil o incómoda, ¿verdad? Y a menudo se va a observar aleteo nasal, porque hay esfuerzo de inspiración, la piel se va a oscurecer, aumenta la frecuencia cardíaca y puede tener muchas causas, que la mayoría son trastornos cardíacos o respiratorios. Ese aleteo nasal, es decir, la nariz queriéndose expandir o ensanchar a la fuerza, es un mal pronóstico, es un mal signo. Inmediatamente hay que ponerle mascarilla, hay que empezar a darle oxígeno al paciente, porque realmente la dificultad se está poniendo a un nivel peligroso y es lo que debemos recordar. Esta disnea es una sensación subjetiva, no podemos medirla ni mirarla directamente, es un síntoma que el paciente nos va a decir: doctor, doctora, licenciado, licenciada, enfermera o lo que pueda decir, no puedo respirar.
Y si bien cuando ya el asunto está serio y se oscurece la piel, se empieza a poner la persona azul, pues empieza a hablar cianosis, inmediatamente hay que tomar medidas cuando la persona refiere que está empezando a sentir. Tipos de respiraciones patológicas: la respiración de Kussmaul, cuando el cuerpo intenta compensar, ¿sí?, eliminar el exceso de ácido del cuerpo. La situación expulsando el CO2 mediante una respiración profunda y rápida. La hiperventilación se produce en respuesta al estrés o a la ansiedad. Entonces, profunda y rápida, ¿qué nos hace entender? ¿Verdad? Una respiración de Kussmaul, pero en ausencia de ejercicio. La persona está ahí en su sala, en su cama, internada, y está respirando así, respiración de Kussmaul, porque intenta compensar. Hay otra, la respiración de Cheyne-Stokes. Es un ritmo respiratorio que aumenta y disminuye marcadamente. Respiraciones que pueden ser muy profundas, muy superficiales, con apnea temporal. Las causas más frecuentes son insuficiencia cardíaca congestiva, aumento de la presión intracraneal y sobredosis de sustancias. Estamos hablando de algo bastante peligroso también, una persona que se va a morir en cualquier momento si no se toman las medidas adecuadas, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca congestiva es un candidato a que tenga en cualquier momento una falla cardíaca y se quede ahí. Aumento de la presión intracraneal, como había dicho, puede ser un derrame cerebral por algún traumatismo y sobredosis de algunas sustancias. En el caso de las personas que se drogan, por ejemplo, hay algunos tipos de drogas como los digitálicos que pueden producir esto, ¿verdad? Entonces, aumenta y disminuye marcadamente el ritmo respiratorio. La respiración de Cheyne-Stokes más o menos es así. Aumenta, disminuye, se hace más rápido, más lento, más profundo, más superficial, se detiene, es bastante complicada y es en caso de tipos de trastornos serios que comprometen la vida. Y hay la respiración de Biot o de Biot, ¿no?, que son superficiales, interrumpidas por apnea, ¿no?, contra pacientes con trastornos del sistema nervioso central. Esas más que todo son superficiales y hay ratos en que se pierde, ¿no? Cuando hablamos de obstrucción de vías aéreas respiratorias, que ya habíamos mencionado, se produce en cualquier punto de las altas o de las bajas. No siempre se va a producir en la nariz, en la boca, en la faringe. No, puede ser en cualquier parte, laringe, bronquios. Hay niños que se traen los juguetes, van y le ponen a los rayos X en el bronquio bien clavado el juguete. Sobre todo en el izquierdo, que es más grueso, más corto, ahí es donde se va a atorar. A veces se tragan monedas y se para ahí, entonces ya tenemos una obstrucción, ¿verdad? Generalmente se ven por el cuerpo extraño, el alimento, como habíamos dicho en los niños más que todos, y a veces grave, ¿no? La lengua se cae hacia atrás. Ese es en el caso muchas veces de las personas que tienen los famosos ataques epilépticos, ¿no? Algún otro tipo de convulsión en la cual la lengua se va hacia atrás y puede tapar la vía respiratoria. Implican oclusiones parciales o completas, ¿sí? Principalmente por la acumulación de moco o exudado inflamatorio o de vómito, que es una causa de muerte muy frecuente generalmente en las personas que consumen alcohol. Y aquí tenemos, ¿no?, alteraciones de la auscultación. Hay ruidos patológicos, ¿no? Dicen vía aérea superior está el estridor. Compresión y estenosis de la vía aérea superior. Enfermedad de las cuerdas vocales, estenosis traqueales, posintubación vóceo endotorácico. Y en la vía inferior hay roncos y sibilancias. Generalmente estamos hablando en los pulmones, ¿no? La respiración de
El pulmón sano debe sonar. Ponemos el estetoscopio. Cuando ponemos el estetoscopio y empezamos a sentir que algo está frotando, es porque hay existencia de secreción abundante en los bronquios de gran calibre y puede haber una broncopatía, neumonías, enfisemas, bronquiectasis, fibrosis, neoplasias. Es bastante peligroso. Pero otro de los ruidos que hay son las sibilancias, como dice, sibilancias. Algo como que más o menos quiere silbar. Estenosis del árbol bronquial de mediano y pequeño calibre. En asma, enfisema, neumonía, obstrucción por tumores y cuerpos extraños. Entonces más o menos... dentro del pulmón escuchamos como si hubiera un silbido. Estos conceptos solamente los vamos a mencionar y vamos a tratar de recordarlos de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué hay? Volumen corriente. ¿Qué es el volumen inhalado y expirado en una respiración tranquila y normal? Volumen corriente. Es lo fisiológico, ¿verdad? Volumen de reserva inspiratorio. Es la cantidad máxima de aire que se puede inhalar respecto a la respiración normal. El volumen de reserva expiratorio es la cantidad máxima de aire que se puede exhalar después de una exhalación normal. El volumen residual, que es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una exhalación máxima. La capacidad pulmonar total, que es el volumen total de los pulmones en la insuflación máxima, que se suma el volumen total, el volumen de reserva inspiratorio, el de reserva expiratorio y el residual. La capacidad vital es la cantidad total de aire que se puede exhalar después de una inspiración máxima, ¿verdad? Se calcula sumando el total, el de reserva inspiratorio y el de reserva expiratorio. Esto se usa más que todo en las espirometrías, ¿no? Cuando se va y se quiere analizar si uno tiene tendencia al asma, ¿verdad? Se va y se ve la capacidad vital. Es lo máximo que se puede exhalar después de una inspiración máxima. La espirometría calcula eso y nos va a ayudar a descartar o a confirmar la presencia de asma, que puede ser pregunta del examen. La capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que se inhala después de una exhalación tranquila normal, ¿verdad? Es la sumatoria del total y de reserva inspiratoria. La capacidad funcional residual, que es el volumen que queda en los pulmones después de una exhalación normal, y ese sumando el de reserva expiratorio y el de volumen residual. Y finalmente el volumen minuto, que es el volumen total o cantidad de aire respirada en un minuto. Estos conceptos tratemos de tomarlos en cuenta. Entiendo que a veces se puede hacer muy largo, muy tedioso, pero no vamos a desarrollarlos ni a sacar las fórmulas para su cálculo, porque tampoco atañe a la parte de enfermería. Pero por lo menos cuando vemos una espirometría, y que tengamos en cuenta qué es lo que nos dice, vamos a lograr mucho. Volumen corriente, de reserva inspiratorio, de reserva expiratorio, residual, pulmonar total, capacidad pulmonar total, capacidad vital, capacidad inspiratoria, capacidad funcional residual y el volumen minuto. Son los volúmenes y capacidades pulmonares que generalmente se lleva bien desarrollado en fisiología. A nosotros nos interesa conocerlos de la mejor manera para poder tomar en cuenta en el uso cotidiano. Finalmente en este gráfico tenemos volumen y capacidades, digamos, de una persona tipo, ¿no? Que empezamos de derecha hacia la izquierda: la capacidad total, la capacidad vital, la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente de reserva expiratorio y residual. Y como vemos aquí, vemos dos parámetros en litros de oxígeno que se pueda consumir.
Y aquí están unos valores que digamos que son el resultado de una medición tipo. Interesa que tomemos en cuenta los conceptos grandes que hemos resaltado, no que nos compliquemos mucho. La fisiología respiratoria es bastante compleja. Se podría decir que inclusive un poco más que la cardiocirculatoria, porque esto del intercambio de gases obedece a varias fórmulas. Y las fórmulas que se utilizan para la difusión de los gases, para las presiones de oxígenos, para el análisis de las gasometrías y todo eso, son complicadas y obedecen más a la parte de la especialidad neumológica, ¿verdad? Nosotros en la parte de enfermería debemos conocer cómo se realiza la difusión de los gases. Debemos tener bien en claro que la difusión a partir de la entrega que hace el glóbulo rojo de la molécula de CO2 recibiendo la de oxígeno para poder llevar a los tejidos es la parte fundamental del proceso respiratorio y de la ventilación pulmonar. Que hay factores que alteran este funcionamiento, que hay factores que no nos permiten respirar con normalidad y que hay otros que se pueden manejar, es importante. Cuando los pacientes vienen con cualquier alteración de tipo respiratorio, tenemos que tener por lo menos las pautas de qué es lo que se necesita evaluar. Cuando nos pregunten, ya sea en visita médica o en cualquier situación, cómo funciona básicamente la entrega de oxígeno, el recojo de CO2, por lo menos tener la capacidad de decir que es de esta manera. Inclusive el hecho de saber los límites de las vías respiratorias superiores e inferiores puede ser la diferencia en cualquier momento que nos hagan una consulta. Entonces hasta aquí es el último parcial de fisiología, el segundo claro que sí, junto con cardiocirculatorio. Necesito que repasen ambos temas, las partes importantes por favor. Entiendo que el tiempo ya está muy corto, hay mucho que hacer, pero vamos a tratar de siempre poner en los exámenes preguntas relacionadas a lo más importante y a lo que hemos tratado de explicar. Perfecto. Entonces les agradezco una vez más por haberme atendido en esta clase virtual. Vamos a estar hablando en estos días para ya terminar nuestro módulo de la mejor manera posible. Muchas gracias.